Bueno, saludo a toda la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, saludo a sus cursantes, saludo al rector, viceministro de Educación, Félix Osorio, saludo al jefe del Centro de Estudios Polemológicos y Estratégicos, que yo agregaría allí una concepción, de la concepción geopolítica. Yo llamaría ese centro de estudios geopolíticos, estratégicos y polemológicos, solo para el debate. Pero los saludo a todos, pues, y me alegra mucho atender esta invitación que me ha hecho la Universidad Militar en el marco de la conmemoración de un aniversario más de lo que fue o lo que fueron los tratados de armisticio y regularización de la guerra, celebrados 25, 26 y cerrados con el encuentro entre Bolívar y Morillo el 27 de noviembre de 1820. 200 años, pues, en los próximos días estaremos celebrando. Y hay que recordar siempre que esto lo estamos haciendo como una invitación que nos hizo el comandante Hugo Chávez. Ustedes lo recuerdan bien, la invitación que nos hizo a recordar, a celebrar y a hacer de nosotros, a empoderarnos nosotros de esos momentos históricos, de esos hitos históricos que, bueno, reencarnan a 200 años lo que fue el proceso de independencia nuestra. Comenzó un 19 de abril de 1810 y en el año 2010 estábamos nosotros allí en la Avenida de los Próceres con sendo desfile militar celebrando el bicentenario de esa fecha. Y de ahí en adelante hemos venido celebrando este ciclo bicentenario. El comandante Chávez nos invitó, pues, a empoderarnos nosotros de esas fechas que nos inspiran todos los días, que nos recuerdan nuestras verdaderas raíces. Nos recuerdan nuestras verdaderas raíces. Así que, bueno, muy agradado, pues, de saludarlos, de darles un abrazo en la distancia, en lo virtual, dejarles mis afectos. Casualmente estaba revisando una edición que hice sobre mi trabajo postdoctoral. La intención no era escribir un libro, sino bueno, dejar para la Universidad Militar Bolivariana un trabajo de carácter geopolítico, para que nuestros cursantes observen, lean, discutan con un aporte nuestro, pues un aporte personal a la universidad, los estudios de geopolítica de este trabajo postdoctoral. Lo he llamado la escalada de Tucídides hacia la tripolaridad. Viendo el mundo en este tablero de ajedrez esferoidal, diría mi general en jefe Pérez Arcay, viendo el mundo cómo se mueve vertiginosamente. Fue un trabajo que presenté en julio de este mismo año y ya son muchas las cosas que han ocurrido, que han pasado, que han acontecido en estos 6 meses. Muchas son las cosas, así que son muchas las cosas que van a dejar de ver aquí porque son 6 meses ya de haber escrito esto, pero he decidido, pues, ponerlo en las manos de la Universidad Militar Bolivariana y de los cursantes para su estudio, su crítica, el debate constructivo. La escalada de Tucídides. Tucídides fue un historiador ateniense, 500 años antes de Cristo, que narró, su obra fue basada en la guerra del Peloponeso, y allí describió, y a él se le reconoce, pues, como el padre del realismo político. Allí dejó ideas, y además de ello, bueno, luego, posteriormente, se le acuña un término que se llama la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides, que ocurre sencillamente cuando una potencia está emergiendo y otra potencia va en decadencia. Inevitablemente va
hacia la guerra. Así pues que lo he inspirado en ese concepto y espero pues que sirva pues a toda la planta de oficiales y cursantes de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Bueno, hablaba del ciclo bicentenario, y hay que recordar, para hacer una delimitación en el tiempo, vamos a hacer una delimitación en el tiempo, en el contexto que nos ocupa. Hay que recordar que por allá por 1819 estábamos librando nosotros, yo digo librando nosotros porque nosotros nos sentimos los mismos patriotas de aquel entonces, bajo el mando de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Estábamos librando nada más y nada menos que la campaña libertadora de la Nueva Granada. Salió Bolívar desde Angostura, cruzó los llanos, cruzó los Andes y le dio la victoria allá en Boyacá, y entró triunfante un 10 de agosto de 1819 a Santa Fe de Bogotá. Allí entró triunfante. Ya ese simple hecho, que no fue tan simple, que fue muy complejo, que fue muy corajudo, que fue muy valiente de parte de nuestro padre libertador. Se dice fácil, pues salir de Angostura, atravesar los llanos, subir los Andes, remontar el páramo de Pipa, bajar a Pantano de Vargas, librar un combate y luego en Boyacá. Se dice fácil, pero hay que ver el sacrificio de los hombres que estuvieron bajo el mando de Bolívar para hacer esa hazaña. Eso sí es una hazaña militar. Una hazaña militar. Y eso permitió pues remoralizar a las tropas republicanas, remoralizarlas ya con fuerza, con mayor poder, con las victorias obtenidas. Eso estaba pasando ya aquí en Venezuela, y ya Bolívar tenía el mando único. Había mudado su puesto de comando entre San Cristóbal y Cúcuta, y las fuerzas imperialistas, las fuerzas realistas estaban dispersas pues en Panamá, al sur de la Nueva Granada, en Quito, y aquí en Venezuela dispersas también, en Calabozo, en el Guárico, en Portuguesa, en Valencia, dispersas pues. Y ya estábamos pues de cara a un acontecimiento que iba a dar paso precisamente a estos tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Resulta pues que en España estaban también aconteciendo algunos sucesos. El 1 de enero de 1820 se alzaron allá contra el rey Fernando VII. Recuerden que Fernando VII estuvo bajo prisión durante las guerras napoleónicas y regresó como monarca pues absolutista, bajo el esquema absolutista. Esa rebelión de Riego y Quiroga, el 1 de enero pues, de 1820, obligaron a Fernando VII a firmar la Constitución de 1812. Se trataba pues, de una monarquía constitucional con ideas liberales, Se preparaba una expedición que pedía gritos el general Pablo Morillo desde Venezuela. Tenía años, ya la expedición de 1815 había sido diezmada prácticamente a la mitad. Y permanentemente Pablo Morillo pedía refuerzos a la corona, al rey de España. Y efectivamente comenzaron los arreglos para que esa expedición tuviera lugar. Vinieran los refuerzos de España a poner y a subyugar y a hacer frente a la rebeldía de los hombres y mujeres que estaban luchando por la independencia aquí en Venezuela. Resulta que esa expedición nunca salió. España pidió
ayuda a la Santa Alianza, y fueron los comerciantes, estaba España quebrada, fueron los comerciantes los que pusieron el capital para construir embarcaciones, etc. En Cádiz nunca se vio, hasta que Pablo Morillo aquí en Venezuela recibió, por allá por marzo, si mal no lo recuerdo, abril de 1820, un mensajero del rey de España diciéndole que ya no venía la expedición. Pablo Morillo no hizo sino ponerse las manos en la cabeza y decir: no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Y entraba en reflexión él mismo y decía: yo voy a quedar humillado aquí. Más de una vez el mismo Pablo Morillo lo dijo. Pablo Morillo dijo varias veces, incluso en 1819, después de la batalla de las Peceras del Medio, le dijo en una carta al rey de España: mire, póngame aquí a un país y a 1000 lanceros y pondré a Europa a sus pies. Y mucho antes también lo decía, hablaba del valor, de la consistencia revolucionaria de los hombres de la República, de la Capitanía General de Venezuela, y hacía sus comparaciones con la Nueva Granada. Es decir, ya Pablo Morillo tenía conciencia de una derrota inminente, y lo dijo: no quiero más guerras en la América. No quiero más guerras en la América. Pero todo esto fue dando paso, pues, a lo que ocurrió posteriormente con la firma de estos tratados de regularización de la guerra, ya de cara a lo que sería la batalla victoriosa allá en Carabobo en 1821. Y en ese tratado, bueno, se fijó pues una posición, se llegó a un acuerdo que, por cierto, dejó sentadas las bases del derecho internacional humanitario. Yo tengo por aquí unas notas de lo que más o menos recogía el Tratado de Regularización de la Guerra, donde nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre participó. Ustedes saben de las cualidades de nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre: un hombre súper inteligente, brillante, un hombre magnánimo, un hombre decente. Participó, y fíjense, yo recogí algunos rasgos nada más para compartirlos con ustedes. Algunos rasgos. Decía: la guerra entre España y las fuerzas patriotas se hará como lo hacen los pueblos civilizados. Hay que recordar la barbarie, la muerte, la destrucción, la tierra arrasada en 1814, con Boves al frente. Cuánta sangre, cuánto descuartizamiento, cuánta acción grotesca. Era la guerra a muerte, pues, la guerra a muerte. Entonces, fíjense, aquí lo primero que recojo es: la guerra entre España y las fuerzas patriotas se hará como lo hacen los pueblos civilizados. Estoy hablando del Tratado de Regularización de la Guerra, que fue firmado el 26 de noviembre de 1820. Y decía también que todo militar tomado en el campo de batalla se guardará como prisionero de guerra y será respetado hasta lograr su canje. Y decía también que los heridos no serán prisioneros de guerra y serán curados. Es decir, había un espíritu humanista, civilizado en estos tratados, para darle un vuelco a tanta sangre derramada en Venezuela. El mismo libertador Simón Bolívar lo dijo en
en la misma cena que le ofreció Pablo Morillo el 27 de noviembre en ese encuentro, él terminó diciendo: odio, una expresión, odio eterno a los que deseen sangre y la derraman injustamente. Es decir, había una decisión política, espiritual, de transformar las condiciones. Eso sí, Bolívar siempre se cuidó de las maniobras imperiales, porque el propósito de la España, en unas condiciones como las que estaba, ya había pedido apoyo a las potencias, a los países europeos en 1818, y Bolívar tuvo que hacer una proclama fuerte, firme. Yo la tengo por aquí, una proclama firme que terminaba, fíjense cómo terminaba Bolívar ya viendo el futuro en 1818. Hoy es casualmente 20. Estoy grabando este video el 20 de noviembre 2020. Hoy estamos cumpliendo 202 años. Se está cumpliendo 202 años de esta declaración de la República de Venezuela. La declaración del Jefe Supremo sobre la emancipación de la República de Venezuela. Y fíjense cómo terminaba. Decía por un lado que no tratará, le decía a las potencias del mundo, a los países del mundo, a Europa especialmente, que no tratará jamás con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las naciones. Pareciera que me parece haber oído eso muchísimo en los últimos tiempos, ese mismo mensaje, el mensaje de pedir el diálogo con nivel de tú a tú, respetándonos los unos a los otros, sin sumisión, sin tutelaje. Y fíjense cómo finaliza esa proclama. Permítanme leerla literalmente. Últimamente, finalmente, decía, declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos, y que por mantenerlos ilesos como la divina providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Ya en 1818 ya había fijado posición. Pero ¿qué ocurría ahora en 1820? Que con la situación de debilidad de la monarquía española, después de las guerras napoleónicas, después de haber obligado, después del alzamiento de Riego y Quiroga, después de haber obligado al rey a firmar la Constitución de 1812 que convertía la monarquía en una monarquía constitucional, después de la debilidad de las fuerzas realistas aquí en Sudamérica, después de todo eso, entonces la pretensión de la España era lidiar y convencer a través del diálogo para buscar la paz en Venezuela, válido. Pero después venía la otra pretensión, buscar la paz pero en sumisión, es decir, continuábamos nosotros bajo la sumisión y el coloniaje del Imperio Español. Esa era la intención. Y por eso es que el rey de España obliga a Morillo a establecer e iniciar negociaciones, conversaciones, cosa que hizo con nuestro padre libertador Simón Bolívar. Entonces, la intención era mantenernos bajo su dominio, en completa sumisión, buscar la paz, buscar un equilibrio
y seguir nosotros dependiendo del Imperio Español. Bolívar, como lo hizo en 1818, dijo no. Dijo no. Y por eso es que nosotros, en el pasado 7 de julio, propusimos a nuestro comandante en jefe que, en un punto de cuenta, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomara una consigna histórica a propósito de este ciclo bicentenario. Pasado 7 de julio se cumplieron 200 años de una carta que nuestro padre libertador le enviara a Santander, donde ratificaba su postura, porque ya para esos tiempos, bueno, estaban lanzando caramelos a los patriotas, a Germán Rocio, a José Antonio Páez, a todos les estaban mandando mensajes. Bueno, queremos la paz, tenemos un modelo liberal y podemos llegar a nuevos acuerdos. Pero Bolívar insistía en la independencia. Y fíjense que el pasado 7 de julio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre el sentimiento histórico que nosotros tenemos y el amor por Bolívar, le presentamos a nuestro comandante en jefe que a partir de ese momento nuestra consigna, entre todas las demás consignas, fuera independencia o nada. ¿Por qué? Por esta carta que decía así a Santander un 7 de julio de 1820. Decía: hagan ustedes allá un discurso, allá en la Nueva Granada, en Cundinamarca, allá un discurso en la Gaceta elogiando mi respuesta, mi postura, la postura de nuestro libertador de independencia, en lo que tiene de no admisión de negociación alguna sin el ecuador de la independencia. Repito, en lo que tiene de no admisión de negociación alguna sin el ecuador de la independencia, diciendo que este es el voto unánime de toda Colombia. Recuerden que Colombia se había fundado el 17 de diciembre de 1819. El voto unánime de toda Colombia libre, y que nuestra divisa en lo futuro debe ser independencia o nada. De allí la consigna, pues, y de allí el por qué nosotros estamos levantando esa consigna con mucha fuerza cada vez que nos encontramos, nos reunimos, nos saludamos, etc. La independencia o nada. Así pues que Bolívar siempre lo tuvo muy claro, siempre lo tuvo muy claro, y siempre tuvo claras las maniobras imperiales para seducirnos, para engañarnos y para permanecer bajo el dominio, el tutelaje y el coloniaje del imperio de entonces, el Imperio Español. Tuvo muy claro nuestro padre libertador. Así pues que nosotros podemos tomar conciencia de esto y hacer paralelismos. Venezuela hoy en día está buscando ser reconocida en el concierto de las naciones por las mismas maniobras imperiales engañosas de hoy en día, y todo lo que ha hecho, toda la degeneración de actos, de acciones que han hecho para socavar la democracia en Venezuela. 200 años después, nosotros exigimos el reconocimiento de un gobierno soberano, electo por el pueblo, legítimo, con un proceso democrático que nosotros mismos nos hemos dado y que está establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que no estamos pidiendo ni mendigando absolutamente nada, sino que se nos respete, sino que nos reconozca
como Estado libre, soberano, independiente. Eso es los paralelismos que nosotros debemos buscar. Y bueno, si en aquel entonces hubo un encuentro de conversaciones para negociar, hubo un encuentro para el diálogo, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no sentarnos hoy en día y reiterar siempre los llamados al diálogo? Privilegiar el diálogo político sobre cualquier otra acción que degenere en violencia, en descalificación, en barbarie, en guerra, en muertos, en sangre. ¿Por qué no privilegiar el diálogo? Bueno, allí se presentó Bolívar con su ruana ante todas las galas que presentaba el general Morillo cuando se vieron por primera vez. El Morillo quedó, bueno, ¿dónde está Bolívar? ¿Quién es Bolívar? ¿Quién es Bolívar? Bueno, allí está la humildad también, véase el paralelismo, la humildad de los hombres, de causas justas, la humildad, la dignidad de los hombres de la revolución y las mujeres de la revolución, la humildad de los hombres patriotas, su humanismo, versus la arrogancia siempre de los imperios que siempre pretenden dominar a las naciones libres del mundo. Ahí está otro paralelismo que debemos nosotros siempre tener presente. Hay otro paralelismo también que pudiera yo sacar en estos cortos minutos. Fue cuando el mismo libertador Simón Bolívar le escribe a Morillo, aquí lo tengo, en las memorias del general Oliari. Voy a buscar la carta para hacer otro paralelismo. Fíjense, esta carta del 21 de julio de 1820, de nuestro padre libertador al excelentísimo señor don Pablo Morillo. Cito: resuelto el pueblo de Colombia hace más de 10 años a consagrar el último de sus miembros a la única causa digna del sacrificio de la paz, a la causa de la patria oprimida, y confiado en la santidad de su resolución expresada con la mayor solemnidad el 20 de noviembre de 1818, de combatir permanentemente contra el dominio exterior y de no reconciliarse sino con la independencia, me tomo la libertad de dirigir a vuestra excelencia la adjunta ley fundamental de Colombia, que prescribe las bases únicas sobre las cuales puede tratar el gobierno de Colombia con el español. La ley fundamental de Colombia, creada y fundada el 17 de diciembre de 1819. El año pasado, en el bicentenario, tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de generar este documento que lo he enviado a los distintos centros de estudio de la Universidad Militar Bolivariana, a las distintas academias. He hecho una distribución bastante amplia. Quisiera hacerlo más, pero bueno, no me dan tantas las ediciones, tanto lo que tengo disponible. Pero allá en el Centro de Estudios Geopolíticos, Estratégicos y Polemológicos, allá deben tener un ejemplar de esto. Angostura, CENIC del Diario Bolivariano, 9 documentos fundamentales, entre ellos la Ley Fundamental de Colombia. Escrita. ¿Y cuál es nuestra ley fundamental hoy en día? Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, toda negociación, es decir, toda conversación
debe estar siempre en el marco de nuestra ley fundamental, de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decía mi comandante Chávez, dentro de ella todo, fuera de ella absolutamente nada. Así que hay cosas, hay principios que no son negociables, que podemos conversar, pero hay principios y hay bases jurídicas sobre las cuales, bueno, tenemos que accionar. Aquí está nuestra Constitución. ¿Cuántas veces se nos ha invitado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a proscribir, a patear, a darle una puñalada a esta Constitución como pretendieron hacerlo en el año 2002? ¿Cuántas veces, del 2019, para no irnos más atrás, hasta el presente, cuántas veces se nos ha invitado, cuántas veces se nos ha pretendido engañar a los hombres y mujeres de uniforme con prácticas eufemísticas, que si ley de amnistía por aquí, que si perdón por allá, como si nosotros fuésemos delincuentes, como si hubiésemos cometido delito. El único delito nuestro ha sido defender nuestra Constitución y defender nuestra patria de todo intervencionismo, de todo injerencismo, de todo atropello, de toda agresión. Ese es nuestro delito. Y si ese delito es nuestra gloria, bueno, gloriosos los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se han levantado firmes junto al pensamiento de nuestro Padre Libertador, junto al pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez, para seguir adelante por el camino de la independencia, por el camino de la libertad, por el camino de los derechos de todos nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Así que, desde este puesto de comando, y sin ánimo de extenderme por el tiempo que me dan, felicitaciones a todos. Nos vemos el próximo 27 de noviembre. Nos vemos porque allí estaremos celebrando junto al componente Aviación Militar Bolivariana, nuestros hermanos y hermanas de los cielos, que surcan los cielos soberanos de nuestra patria. Estaremos celebrando también su centenario. Vaya qué coincidencia. El bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra y el centenario de nuestra Academia Militar, de la Aviación Militar Bolivariana y de nuestro querido y egregio componente Aviación Militar Bolivariana. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos.